Segundo bloque de este programa y vamos a hablar sobre nosotras mujeres, pero qué importante el tema que tocamos hoy, ¿eh? No es menor, es hablar sobre nuestro cerebro, sobre nuestros cambios, sobre nuestras transformaciones, la mujer y el liderazgo, la mujer de la actualidad, los cambios que ha tenido la mujer a lo largo del tiempo, la historia de la mujer y cómo se comporta y cómo se manifiesta en sociedad, en familia y con ella misma. Para eso estuvimos haciendo nota en su paso por Argentina con este profesional número uno como es el doctor Néstor Braidot, especialista en neurociencias, neuromarketing, un profesional que lo digo cada vez que lo entrevisto, pero lo repito porque no es menor, aborda el estudio desde la ciencia, lo científico, la investigación y sobre las neurociencias también, sobre todo lo que es holístico y las nuevas posibilidades que son las valederas realmente que nos ofrece nuestro cuerpo mismo, en nuestras posibilidades mismas. Por eso con él estuvimos hablando sobre este tema interesante, si los hay, y esto nos decía. Bueno, yo creo que hay que hacer alguna referencia a lo que ha pasado, lo que ha ocurrido en la historia brevemente dicha. De la humanidad, ¿no? Claro, viene desde una predominancia clara masculina, es decir, un mundo machista totalmente, que esa fue una primera etapa donde la fuerza, de alguna manera, imponía con su poder esa predominancia, esa preeminencia del ser humano masculino. Luego hubo una etapa que yo hoy quisiera marcarla porque me parece que es la etapa que nos demostró otro camino luego, que es la etapa donde la mujer de alguna manera empezó a tener una actitud de rebeldía ante esa situación, pero equivocando en una parte del camino. Y esto lo voy a decir con toda franqueza. La equivocación fue pretender competir con el hombre, en el campo del hombre con las herramientas del hombre. Tengamos en cuenta, luego de ese periodo machista, derivado de la fuerza sobre todo, empezó a haber un periodo donde la fuerza ya no es tan importante. Más es la inteligencia, más es la capacidad de conducir, la capacidad de liderar, más es conducir emociones, etc. Y eso marca un cambio que yo creo que la mujer en esta era moderna, en este siglo nuevo, es que se ha dado cuenta, y creo que la ciencia, y particularmente la neurociencia, le ha estado suministrando elementos que le permite de alguna manera a la mujer empezar a cambiar ese rumbo equivocado de las décadas anteriores y empezar a encontrar una verdad que me parece hoy indudable y que de alguna manera marca el hecho de que la mujer tiene habilidades, tiene capacidades diferentes a las del hombre, y yo diría, y esto muchas veces lo digo en broma con temor de género, mucho más habilitantes para tener un liderazgo en el futuro, y yo diría más que futuro, en el presente. Hay mujeres, qué importante que lo diga el doctor Braidot, ¿no? Porque persona que estudia el cerebro, y que es una realidad, doctor, porque hablábamos antes del yin y el yang, de las diferencias entre lo masculino y lo femenino, y bueno, y está bueno eso de poder potenciarlo, está bueno esto de que la mujer hoy entendió que es distinta, y que es especial y que tiene herramientas diferentes a las del hombre. ¿Es verdad esa etapa que usted diferenció? Y hay un tema, yo creo que ese feminismo combatiente hoy se ha transformado en un feminismo que ancla sus potencialidades en esa capacidad diferencial. Yo iría a 2 o 3 reflexiones fuertes en este tema. En primer lugar, neurocientíficamente la mujer es diferente al hombre, es decir, su cerebro es distinto, ¿sí? Ahora, no estamos diciendo que es totalmente diferente, pero sí funcionalmente tiene características que la habilitan para determinadas cosas en mejor manera que el hombre, y diferencialmente tal vez en algunas tendrá alguna desventaja. Pero cierto es que esa capacidad que tiene la mujer, en primera instancia, de poder considerar mayor cantidad y variedad de factores al mismo tiempo para tomar una decisión, para fundamentar un comportamiento, una conducta, es una capacidad que la tiene derivada de esa mayor integración hemisférica que tiene la mujer, es decir, tiene más conexión entre ambos hemisferios cerebrales. Y no solamente mayor cantidad y variedad para tomar una decisión, que en principio ya eso la habilita en mejor condición para el puesto número 1. No nos olvidemos que el puesto número 1 en organizaciones tiene necesariamente que considerar mayor cantidad de factores para tomar la decisión. El puesto número 25 en una pirámide organizacional necesita menos cantidad de factores. Por eso es que la arquitectura neuronal de la mujer está mejor preparada para ese puesto número 1. Ahora, también hay otra cuestión. Es que esa conexión mayor entre ambos hemisferios cerebrales, derivada de su cantidad de conexiones en el cuerpo calloso de la mujer, el que soporta al pensante, de alguna manera puede unir 2 grandes habilidades. Una, la de la racionalidad, junto a la creatividad, ¿sí?
¿sí? De alguna manera, eso marca un estilo decisional diferente, un mix, una mezcla, una integración entre lo creativo y lo lógico, entre lo racional y la inteligencia emocional. Fundamental para el liderazgo. Absolutamente. Porque para liderar hay que ser distinto, hay que ir por un camino donde no todos han caminado. Y además, para liderar hay que liderar las propias emociones. Sin liderazgo de las propias emociones no hay posibilidad de tener un rumbo claro, definido y exitoso. Yo creo que eso entonces nos está marcando una era diferente. Y esa era diferente es la que de alguna manera está marcando las décadas que estamos transitando, más las décadas próximas que vienen. A esto yo quiero sumarle otro factor, que quizá no en todos los casos de las líderes, por ahí lo podemos verificar, pero en su mayoría sí. Y no necesariamente en líderes. A mí me llamó poderosamente la atención una investigación que se hizo en la maquila de la frontera de México con Estados Unidos, que son fábricas procesadoras, algunas de las cuales tienen una predominancia de mujeres y otras tienen predominancias de varones en su conformación de personal, operarios incluso. Bueno, la diferencia sustancial que se detectó, yo en esa época trabajaba en el Tecnológico de Monterrey, en México, es de que en aquellas maquilas, fábricas en las que había alta predominancia de mujeres, el nivel de sustracción, de pérdida, de accidentes, insisto, de pérdida por sustracción, concretamente, era mucho menor que en el caso de la predominancia masculina. Esto nos llevó incluso a afirmar que los niveles de ética, los niveles de valores que sostienen la actividad, en el caso del predominio de mujeres, son más destacables. Y esto marca algo que me parece importante en el mundo que estamos viviendo. Un mundo complicado, un mundo difícil, cada vez más conflictivo, y de alguna manera esto, de alguna forma, nos está marcando una línea. El tercer factor, y quizá para completar la tríada de factores sustanciales en esto, es que la mujer tiene más sensibilidad emocional. Eso está absolutamente demostrado. Mayor sensibilidad emocional significa mayor capacidad de entender la emoción del otro. Y mayor capacidad ella misma de desarrollar su propia emoción. Y la recordación de la emoción propia del otro. En un mundo conflictivo, donde los conflictos muchas veces, más que por razones, son por emociones, y esto lo estamos viendo en lo que está ocurriendo estos días incluso, al ser un mundo con conflictos más por emoción que por razón, yo creo que quien entiende más y mejor la emoción es el que tiene más y mejor herramientas y habilidades para resolver una ecuación de este tipo. En sensibilidad, la historia nos demuestra, además, de mujeres talentosas, valiosas, creativas y sensibles que han modificado el mundo. Sí, y esto además, si uno analiza la historia, yo estoy escribiendo este libro ahora. Sí, te estoy esperando, doctor. En cada uno de los capítulos pongo la referencia de una mujer destacada de la historia de la humanidad que demuestra de alguna manera, aunque en algunas épocas, de algunas que se han destacado, todavía no teníamos todo el análisis neurocientífico para explicar el porqué, pero ahora lo que pretendemos es explicar ex post el por qué tenía esa característica tan destacada. Pero lo cierto es que creo que se está marcando una era diferente, distinta, y de una diferencia que me parece que es bastante positiva en este sentido. Yo creo que la esperanza, en realidad, de que el mundo termine resolviendo esta ecuación conflictiva que estamos viendo y que quizá, si miramos el corto plazo, es cada vez más conflictiva, y sobre todo por algunas cosas que han ocurrido estos días que a uno de alguna manera le impacta. Yo creo que esta era va a empezar a tener mejor solución, va a empezar a tener mejor posibilidades incluso de acuerdos en la medida que haya una más y mejor intervención de mujeres en este proceso. Gracias, doctor, realmente un placer, y hicimos un tema con el doctor, no lo dejamos ir tan rápidamente, y hablamos sobre la creatividad. ¿Es privativa de pocos? La creatividad se pierde con el paso de los años. De esto hablamos en futuras notas, así que no se lo pierdan. Ahora hacemos una pausita y ya volvemos con más versión y con más tendencias.